vamos a terminar el tema 3, el tema de expresión oral. En este tema, o en esta parte del tema, vamos a ver los siguientes aspectos. Vamos a ver criterios para la organización del discurso, es decir, qué referencias tengo que tener para organizar mi expresión oral y las partes que lo constituyen, ¿no? Qué elementos hay que ir siguiendo, que además uno en realidad reconoce, pero conviene que las hagamos explícitas y que se las expliquemos al alumno. En primer lugar, los criterios para la organización. Como decíamos, la expresión oral puede parecer muy automática, muy espontánea, pero si uno quiere hacerlo al menos en el nivel académico, tiene que ser muy organizada, si no es muy difícil que el alumno pueda transmitir lo que quiere. Estos criterios empiezan por tener en cuenta que un texto es unitario y que tiene unas partes con relaciones mutuas, ¿no? Es decir, que vamos a tener que ir relacionando elementos. ¿De qué manera? El primer criterio tiene que ver con lo didáctico. Tenemos que tener presente que el alumno o cualquier persona tiene una capacidad de atención muy limitada tanto en el contenido como en el tiempo. Es decir, más allá de unos pocos minutos la atención se nos va por mucho esfuerzo que pongamos. En segundo lugar, tenemos que pensar que para mantener esa atención, ¿cómo podemos hacerlo? Pues manteniendo distintas partes. Es decir, si yo secciono lo que quiero contar en partes en las que hago pausas o en las que cuento una anécdota o algo que permite que la mente descanse, la atención puede durar una clase entera. O si se hacen tareas diferentes entre medias, la atención se mantiene. Si quiero hacerlo todo seguido es imposible. Asimismo, hay criterios estratégicos, ¿no? Que tienen que ver con la organización. Ahí tenemos varios ejemplos. Pues uno puede ser escalonar los argumentos. Es decir, si yo quiero convencer a alguien de una idea que tengo que irlos dando, pues a lo mejor del argumento más sencillo al más complejo. O tengo que darlo del que más conoce el oyente al que yo conozco mejor. Hay que irlo separando y eso ayuda a convencer. Si yo quiero sorprender, pues a lo mejor me tengo que guardar algún dato, algo que resulte llamativo al que está escuchando, lo dejo para el final y así la atención en ese momento tiene una punta que nos sirve para que el oyente se mantenga. O, bueno, puedo buscar maneras de que los sentimientos del que me escucha sean positivos, ¿no? Pues buscar una forma humorística, una forma agradable, ¿no?, de decir las cosas. Asimismo, hay un criterio estético que tiene que ver con que el lenguaje hay que, como si fuera poesía, sin ser poesía, hay que manejar las figuras, hay que manejar elementos que lo hagan más claro en realidad, que fijen el contenido. Un ejemplo lo podemos tener en el siguiente texto. En el discurso de Gettysburg de Lincoln tenemos un ejemplo muy valioso de retórica, de elementos poéticos. ¿Por qué? Porque este es el final. Lo que veis en pantalla es el final del discurso en el que él está animando a los soldados en la guerra de secesión a que den una gran batalla al día siguiente que les permita tener ventaja sobre el enemigo. Y usa muchos elementos que son muy llamativos. Veis en negrita que pone consagrarnos devoción. A lo largo del discurso usa muchas palabras que tienen que ver con elementos de religión, porque en cierta manera parece que es como una misión sagrada la que tienen. Entonces, ese elemento de un campo léxico que es el de la religión es muy valioso para darle un sentido épico, ¿no?, a lo que cuenta. Y luego veis en rojo, por ejemplo, repeticiones, ¿no?, los qués, los pueblos, que él va repitiendo y que de alguna manera hacen que el mensaje se fije, ¿no?, el que resolvamos, que esta nación, que el gobierno fija en la mente un cierto mensaje. Y luego lo que más me gusta a mí son las preposiciones del, por y para, que de esta forma él consigue también que se fijen, pero además te da una idea de la profundidad, que es esa guerra es del pueblo, para ellos, por ellos y para ellos, ¿no? Es decir, es algo que va en profundidad, ¿no? Ese manejo de las preposiciones hace que
que el mensaje de las preposiciones y de las conjunciones hace que el mensaje se mantenga más fijo. Vale, el último aspecto que vamos a tratar son las partes del discurso. Vamos a verlas. Podemos dividirlas en tres, ¿no? Que es lo clásico, dividir entre una introducción, un desarrollo y un desenlace, que se puede llamar de distintas maneras. La primera, aquí la vamos a llamar introducción, que es necesaria, que prepara al auditorio o al oyente y que nos permite señalar ya los objetivos que queremos tratar. En esta parte, el que emite un mensaje oral tiene que decir de qué va a hablar, concretarlo mucho y luego lo desarrollará en lo siguiente. Asimismo, pues nos sirve para saludar, para propiciar la aceptación, en general para conseguir que el que lo reciba nos dé atención y se ponga un poquito de nuestra parte, que no solo que nos preste atención, sino que esté un poco de acuerdo con lo que vamos a decir, un poco preparado para atendernos, para asumir el mensaje que nosotros damos. En segundo lugar tenemos el núcleo, en el que va el contenido y la expresión principal, es decir, ahí tenemos que, dividiéndolo en varias partes, contar lo que queremos. Se debe dividir, el número de partes es variable, un número de partes razonable pueden ser 3, 4 partes, que pueden ser párrafos en lo escrito o en lo oral, pues partes que vamos señalando, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. En primer lugar, nosotros, en este aspecto, en el núcleo, damos una narración, contamos hechos que son importantes, que conozca el receptor para lo que vamos a contar después. Y en un segundo lugar, argumentamos. Es decir, si nosotros queremos convencer de algo, tenemos que dar una serie de pruebas. Queremos que el oyente su pensamiento se ponga de nuestra parte, tenemos que dar unas pruebas que pueden ser razones lógicas, la tradición, que se ha hecho así siempre, nuestra experiencia, dar algún ejemplo. Además, esto se puede organizar de un modo temporal, espacial y lógico, es decir, podemos organizarlo según acontecimientos que van pasando en un cierto orden, en el espacio según están organizados, o una lógica que nosotros demos, de vínculos que haya entre las ideas que vamos manejando. Por último, hay que dar una conclusión en la que recordamos lo que hemos tratado e intentamos sintetizarlo para que eso sea con lo que se quede nuestro oyente. Para esto, le podemos decir al alumno que realice un esquema. Es decir, antes de empezar su exposición, que realice una escritura de los elementos, un texto de los elementos que él quiere contar, puestos de manera sintética. Después, en un segundo lugar, la conclusión tiene que exponer esos datos, es decir, eso que hemos esquematizado, contarlo. Y pues despedir a los oyentes, despedirles y cerrar con eso el proceso comunicativo. Con esto terminamos lo que es la parte oral de nuestro temario y después veremos los elementos escritos.